Invitamos a Claudia Castellari a su presentación del trabajo Influencia del ambiente hermético sobre el crecimiento y esporulación de poblaciones fúngicas micotoxigénicas, en maíz. Buenos días. Bueno, como Rita ya lo adelantó, la presentación de mi trabajo es influencia del ambiente hermético sobre el crecimiento y esporulación de poblaciones fúngicas asociadas a granos de maíz almacenados en silo bolsa en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, como ya se ha dicho ayer en innumerables, en todas las conferencias, creo que nos vamos convencidos de este congreso que el silo bolsa o el almacenamiento de granos en silo bolsa es una herramienta sumamente importante para la agricultura, ¿sí? Porque constituye un sistema muy sencillo y de bajo costo. Lo que vimos ayer también, ¿sí? Que lo que es la atmósfera que se genera en este sistema hermético, con la reducción significativa del oxígeno y el incremento en el dióxido de carbono, ¿sí? Producto de lo que es la respiración o el metabolismo de todos los componentes biológicos de esa masa o de ese granel, constituirían un control natural de los insectos y también de los hongos que son asociados a estos granos y que son embolsados juntamente con los granos. Aquí. Bien, respecto de lo que son los hongos, que decíamos, lo comentaba recién Ana también, van junto con los granos adentro de las bolsas, al igual que en otros sistemas de almacenamiento. Sabemos que producen alteraciones en los parámetros físicos, la reducción de valor nutritivo y en algunos casos, Ana lo explicó también, cuáles son los géneros y algunas especies en particular, que son potenciales productores de micotoxinas. Por eso es importantísimo, y Leandro ayer lo comentaba también en su charla sobre lo que es el monitoreo, poder hacer el monitoreo frecuente de las bolsas, tanto de la integridad física de las bolsas como de los granos en su interior, para poder detectar en forma precoz el deterioro de granos, justamente asociado, en este caso en particular, por los hongos que colonizan esos granos. La doctora Pacín también decía recién en su charla que la colonización de los hongos y además la potencial producción de toxinas está relacionada con una serie de factores, ¿no? Que interaccionan entre sí con la matriz, en este caso la matriz maíz. Esos factores, podemos hablar de factores externos o factores extrínsecos que están relacionados con la humedad relativa, la temperatura, la composición atmosférica dentro de la bolsa, con las características propias de los granos, ¿sí? Hablamos de la composición química, de la actividad de agua de esos granos y del pH o la acidez, y de las características de los hongos o factores implícitos, haciendo referencia a la especie, a la fuente y tamaño de inóculo, es decir, la cantidad de inóculo que llevan los granos cuando son almacenados, la capacidad de adaptación que tienen esos hongos dentro de este tipo de almacenamiento y las interacciones con otros microorganismos. Ahora bien, dentro de lo que es el almacenamiento en silo bolsa, en este sistema, ¿sí? O en este ecosistema de almacenamiento, la composición de la atmósfera, la acidez del sustrato, de la matriz, de los granos y la capacidad de adaptación de las diferentes especies no ha sido exhaustivamente estudiado. No se conoce muy bien cómo es la interacción dentro del silo bolsa, Ana lo explicaba muy bien recién, ¿sí? Por eso que nos pareció importante poder relacionar estos factores y poder empezar a conocer cómo es el comportamiento de las poblaciones en el interior de la bolsa. El objetivo entonces de este trabajo, de este ensayo, fue determinar in vitro, vamos a ver que todos los ensayos se hicieron en condiciones in vitro en laboratorio, estudiamos el efecto de la composición, justamente de los gases,
en el ambiente y la acidez del medio de cultivo sobre el crecimiento y la esporulación, es decir, la forma de reproducción de los hongos, de dos especies particularmente importantes asociadas a maíz y potenciales productoras de toxinas, como son Aspergillus flavus y Fusarium verticilloides, potencial productor de fumonicinas, y de otras especies que encontramos al hacer un screening dentro de lo que es el almacenamiento, de las especies que se encontraban con mayor frecuencia asociadas también a los granos de maíz. Bueno, para realizar los ensayos analizamos más de 540 muestras que extrajimos de silobolsas en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esas bolsas, a partir de esas bolsas realizamos la extracción de muestras en 3 momentos de almacenamiento. Ese almacenamiento fue de 5 meses y realizamos extracciones de las muestras al momento del cierre de la bolsa o unos días, entre 7 y 10 días después del cierre de la bolsa, luego de 90 días del almacenamiento y previo a la apertura de la bolsa, que fue aproximadamente a los 5 meses. Realizamos entonces la extracción de las muestras. Ayer Leandro mostraba muy bien lo que es el sistema de muestreo con el calador. Hicimos diferentes tomas de muestras, ¿sí?, en estratos en el perfil vertical de las bolsas y además en diferentes zonas que se ubicaron, ¿sí?, a partir del cierre de esas bolsas a 10 metros de distancia cada una. Lo que hicimos también fue tomar algunos datos de lo que fueron condiciones de la humedad del grano al momento del embolsado, y se determinó la temperatura, ¿sí?, dentro de las bolsas y también la concentración de oxígeno y dióxido de carbono con un medidor portátil. Ya a partir de las muestras lo que hicimos fue determinar la acidez de los granos en el laboratorio y caracterizamos los honguitos. Todo lo que voy a presentar, entonces, acuérdense que son estudios llevados a cabo in vitro a partir de los hongos que extrajimos de los granos en el campo, ¿sí? Lo que hicimos fue, a partir de las muestras, aplicar protocolos de microbiología convencionales en el laboratorio para poder, ¿sí?, favorecer el desarrollo de todos estos honguitos que estaban asociados a los granos. Lo que hicimos fue identificar cada una de estas morfologías distintas de estos honguitos y seleccionamos para nuestro trabajo posterior las especies Aspergillus flavus, trabajamos con casi 40 aislamientos, con Fusarium verticilloides y con otra especie, Penicillium funiculosum, que era la que yo les contaba, que es un honguito que crece asociado a los granos, pero que mantiene su nivel durante todo el tiempo de almacenamiento. Es decir, no está reportado como un micotoxigénico, ¿sí?, de importancia, produce algunas sustancias químicas, pero lo estudiamos en particular porque queríamos ver cómo se comporta ante diferentes cambios en las condiciones ambientales. Realizamos entonces varios experimentos, ¿sí? Nosotros queríamos ver cómo se comportan estos hongos y para eso diseñamos algunos experimentos en almacenamiento hermético y seleccionamos, ¿sí?, mezclas de gases. 3 de estas mezclas, eran mezclas que nosotros habíamos considerado en algunas tomas de muestras en el campo. Y otra de las muestras que utilizamos fue la del 21% de oxígeno y 0,03 de dióxido de carbono, que es la condición de atmósfera normal. De todas maneras, lo usamos como un testigo de almacenamiento hermético. Consideramos también 2 niveles de acidez, ¿sí?, que fue el pH 6,5. Ese pH fue el que nosotros registramos al momento del embolsado de los granos, ¿sí? Tomamos el pH de los granos y tenían ese contenido de acidez. Y después tomamos otro contenido de acidez que fue el de 5,6, ¿sí?, lo vemos aquí, que esa fue la acidez que registramos en los granos al final del almacenamiento. ¿Sí? Los granos habían aumentado su acidez conforme aumenta el almacenamiento. Para todos los ensayos
consideramos las mismas cepas, ¿sí?, o los mismos hongos creciéndose en condiciones naturales, es decir, en condiciones sin restricción de oxígeno, en un ambiente normal. Con todos estos factores lo que hicimos fue diseñar frascos, ¿sí?, de vidrio, herméticos. Hicimos diferentes ensayos para lograr la hermeticidad, ¿sí?, de estos frascos. En el interior colocamos placas con los honguitos inoculados. Esos tratamientos tenían los diferentes pH que fueron ajustados, simulando la acidez de los granos, en condiciones de actividad de agua elevada, ¿sí? Lo aclaramos esto también, tenían un elevado 0.99 de actividad de agua. Lo que hicimos fue entonces sellar herméticamente los frascos y una vez lograda la hermeticidad, inyectamos las diferentes mezclas de gases. Recordemos que en el caso de la condición que tomábamos como testigo, simplemente lo que hicimos fue sellar el frasco y después sí tomar el registro de el gas que estaba en su interior. Los frascos lo que hicimos fue almacenarlos a 25 grados, que es la temperatura óptima de crecimiento de los hongos, para ver entonces cómo era su comportamiento, ¿sí?, bajo las diferentes atmósferas y las dos condiciones de acidez. Realizamos lecturas a los 3 y 7 días de incubación. Y previo a la apertura de los frascos para extraer las colonias y poder medir cuánto habían crecido, lo que hicimos fue registrar, ¿sí?, con un medidor portátil de gases cuál era la composición del gas previo a abrir el frasco, es decir, cuánto habían consumido o si realmente habían respirado esos honguitos allí dentro. Realizamos entonces después, una vez que abrimos los frascos, tomamos los diámetros de las colonias, ¿sí?, que habían sido inoculadas. 10, 5 minutos más. Vale, sí. Soy la que sigue. Y hicimos también unos ensayitos para poder verificar cuál había sido la esporulación, es decir, si la reproducción del hongo en esas condiciones se podía realizar o no. Bueno, ¿y qué resultados obtuvimos? Pudimos observar para las 3 especies, vamos a mostrar gráficos que representan el diámetro de las colonias en función de lo que fueron las distintas condiciones ambientales. Pudimos observar que respecto de lo que era el almacenamiento sin restricciones de oxígeno en la atmósfera normal, las colonias que crecían en ambiente hermético reducían, ¿sí?, su tamaño en entre 50 y 54% promedio. Si consideramos el almacenamiento hermético únicamente, pudimos observar que el crecimiento se reducía en un 65% promedio. Respecto de la acidez de los granos, pudimos observar que la acidez provocaba un efecto negativo, es decir, a medida que la acidez aumentaba, el tamaño de las colonias se reducía. Si observamos la esporulación de las colonias, pudimos observar que el almacenamiento hermético también afectó negativamente la esporulación de las colonias, es decir, la reproducción de los honguitos. Lo podemos observar en el registro fotográfico de las colonias, donde vemos que la condición de oxígeno más restringida, es decir, 1% de oxígeno, ¿sí?, y elevado contenido de dióxido de carbono, provocaba, ¿sí?, la reducción significativa de la esporulación de los hongos. Para Fusarium verticiloides ocurrió un comportamiento similar. Pudimos observar que respecto de la condición ambiental, las colonias que crecieron en el ambiente hermético, ¿sí?, con la misma condición inicial de oxígeno, reducían el tamaño de sus colonias en un 38-40% aproximadamente. Y si consideramos la condición de oxígeno más restringida de 1%, las colonias reducían también su tamaño en forma significativa en un 56-62%. Respecto de la acidez, pudimos observar un comportamiento similar a Aspergillus flavus, en donde veíamos entonces que justamente la acidez del medio de cultivo provocaba una reducción significativa del diámetro de las colonias. Respecto de la esporulación, pudimos observar un comportamiento similar en el caso de Aspergillus flavus, aunque con cierta variabilidad.
pero podemos también ver en el registro fotográfico de las colonias que la condición más restringida de oxígeno, ¿sí? Simulando un 1% de oxígeno y 25% de dióxido de carbono, prácticamente no se registraba esporulación de las colonias. Por último, para la especie Penicillium funiculosum, la que yo les contaba que aparecía siempre, ¿sí? A lo largo de todo el almacenamiento, pudimos observar que las colonias que crecían en el ambiente hermético, pero con una condición inicial igual al de la atmósfera convencional, las colonias también reducían su tamaño, ¿sí? En un 50-59% promedio. Si consideramos el ambiente restringido más importante en oxígeno, el 1% de oxígeno y 25% de dióxido de carbono, veíamos que las colonias también reducían significativamente su tamaño en un 80% promedio respecto de las colonias que crecían en un ambiente normal. Respecto del pH en esta especie no encontramos diferencias significativas, sí, por la acidez del medio de cultivo. Y por último veíamos que en el caso de la esporulación vemos los mismos patrones que en los casos anteriores, gran variabilidad en esta especie respecto a la esporulación, pero en todas ellas registrábamos que el almacenamiento hermético, ¿sí? Y la condición más restringida de oxígeno, ¿sí? Afectaba negativamente la esporulación. Lo podemos también observar en el registro fotográfico de las colonias. Como conclusiones, pudimos determinar entonces que el incremento de la acidez del medio de cultivo reduce significativamente el tamaño de las colonias de las 3 especies que estudiamos, independientemente de la condición ambiental, que el crecimiento de las 3 especies se reduce, ¿sí? Significativamente en el almacenamiento, en el ambiente hermético, y además, y también importante, que en las 3 especies la esporulación se reduce drásticamente en condiciones de almacenamiento con muy bajo contenido de oxígeno. Y por último, que por ahí para rescatar algún dato interesante de nuestro trabajo, es que justamente el ambiente en donde mayor es la condición de dióxido de carbono, 25% y 1% de oxígeno, son o es el ambiente o es la condición que reduce, ¿sí? En forma más significativa y más drástica, ¿sí? El crecimiento y la esporulación de estos hongos que estamos estudiando. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta. Allí. Cuidado. Bueno, ahora estoy más contento. Realmente excelente trabajo, muy bueno, muy bueno. Y es lo que uno realmente pretende que hagan, controlar realmente todos los ambientes y todo. Y esto un poco nos confirma que realmente el ambiente, la bolsa, hay un cierto control del desarrollo de los hongos y todo lo demás, ¿no? Muy interesante, lo que sería lindo bajar un poco más el pH, porque ahí tendrías un control mucho mayor. Nosotros hemos utilizado muchos productos en base de ácido propiónico, propiónico de sodio o propiónico de amonio, que realmente hay un control muy eficiente de los hongos. El problema tenía que dosificar eso a 300 toneladas por hora, que tiene la capacidad de las embolsadoras, es un poco problemático técnicamente, pero realmente te felicito, un trabajo muy bueno y que está demostrando realmente que frente a un almacenamiento normal, el almacenamiento de la bolsa es más restrictivo para el desarrollo del hongos. Así que bueno. Gracias. Le quería contar, con respecto al pH que usted comentaba, por ahí bajar más o aumentar la acidez. Nosotros tomamos ese valor porque queríamos de alguna manera reproducir lo que hemos tomado en el campo, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasa si el grano tiene este contenido de acidez? ¿Cómo lo afecta al hongo? Igualmente, o sea, estudiamos 3 parámetros nada más, posiblemente habría que incorporar la actividad de agua, probar otras atmósferas, inclusive tenemos nada más que 4 mezclas de gases, ¿no? Y nosotros a campo, este porcentaje de 25% de dióxido y 1% de oxígeno no lo alcanzamos a registrar en 5 meses de toma de muestra, ¿no? Que fue lo que duró el almacenamiento. Posiblemente es una mezcla de gases que podríamos estudiar por ahí un poco más en profundidad como una práctica para poder limitar la esporulación de los hongos.
Respecto de lo que usted comentaba hoy, que no me dejaron hacer la pregunta, así que se lo voy a contar ahora, que usted hablaba de las levaduras. Nosotros con Ana, ella es mi directora de la tesis doctoral, hicimos un relevamiento de las levaduras en esos 3 momentos. Y aumentan obviamente y significativamente al final, ¿no? Tenemos muchas más levaduras que los hongos filamentosos, pero además significativamente se incrementan y se reducen significativamente los niveles de, por ejemplo, Fusarium verticiloides y también de Aspergillus flavus. ¿Sí? Prácticamente no lo hemos encontrado al final del almacenamiento. De todas formas, como el maíz, las muestras que yo presentaba fueron embolsadas con un contenido de humedad un poquito superior al que realmente está recomendado como seguro, pensamos que por ahí, justamente al encontrarlos, estaba relacionado con el contenido de humedad de los granos, ¿no? Si los granos hubieran sido embolsados secos, tal vez el panorama hubiera sido un poquito diferente. Por eso que la importancia de almacenar el grano en la condición, dentro de lo que se puede en la práctica, ¿no? Porque no es muy común poder almacenar los granos secos. Bueno, y si le parece, un último comentario, que Ana también lo dijo en su charla, lo que es el tamaño del inóculo, ¿no? Los honguitos que se embolsan asociados. Nosotros en algunas bolsas encontramos que cuanto mayor era el número de colonias o de Fusarium, de Aspergillus flavus al inicio, o sea, más tardaba en bajar, ¿no es cierto? Es decir, el tamaño inicial del inóculo condicionaba, y eso viene el hongo del campo, ¿no? Pero condicionaba. Y la otra cosa que también vimos con Ana fue que las bolsas que habían sido construidas un mes después, es decir, el maíz había estado 20 días, un mes más en el campo de la fecha habitual, eran los que más carga microbiana tenían y eran las bolsas que por ahí habíamos encontrado esos niveles de fumoniциnas más altos en las muestras. Pero había sido también por una cuestión de un mes de atraso en la cosecha y en el embolsado posterior de los granos. Bueno, agradecemos a Claudia Castellari. Lamentablemente no tenemos tiempo para otra pregunta.